Bueno, buenas tardes. Agradecemos vuestra presencia en este acto de la Asociación Sarki Málaga. Con esta conferencia iniciamos el curso de todo este año, 2025-26, con toda una serie de conferencias a lo largo del mismo, ¿no? Y la primera es la que nos ocupa hoy, a cargo de Valentín Fernández. Ahí tenéis el programa, la conferencia. Y bueno, me toca presentarlo. Sabéis, bueno, Valentín es también miembro de la Asociación Sarki Málaga, y bueno, su currículum la verdad es que es extensísimo. No sé si lo conocéis, me imagino que lo conocéis también la mayoría, natural de Zallalonga, aquí de la comarca de la Sarquía, y la verdad es que aparte de profesor en el IES Reyes Católicos, pues tiene una biografía, una formación bastante, como decía antes, bastante amplia, ¿no? Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga, licenciado también en Geografía e Historia por la misma universidad. Antes fue diplomado en Graduado Social, por la Universidad de Málaga también, y también ostenta el diploma superior de inglés en la Escuela de Idiomas, amén de otras formaciones. Su experiencia laboral, la verdad, es, aparte de profesor de secundaria en el Instituto de Reyes Católicos, ha sido colaborador honorario del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. También, en muchas facetas, ha sido técnico de empleo, de turismo y desarrollo local del Ayuntamiento de Zallalonga, gerente también del consorcio de municipios del Parque Natural de Sierra Tejeda y Álama y Almijara, y coordinador técnico de la Asociación Empresarios Rutas del Mudéjar, del Sol y del Vino. Ha participado en una gran cantidad de proyectos, sobre todo proyectos relacionados siempre con su faceta de historiador. Proyectos museísticos como el Centro de Interpretación del Cementerio Redondo de Zallalonga, también del Museo Morisco de Zallalonga, creación de la Asociación de Empresarios de las Rutas del Mudéjar, del Sol y del Vino, creación de la Ruta de la Tapa Mudéjar, creación del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Zallalonga, así como de su escudo y su bandera municipal. Ha participado en la restauración del Alminar Mudéjar de Corumbela. Como estáis viendo, la verdad es que es una persona muy, muy activa, ¿no? No para. No, aún. Entre sus libros, el apartado bibliográfico, todos están también relacionados con nuestra comarca, ¿no? Sobre todo a partir de la tesis doctoral, que estaba basada en el estudio de los libros de apeo y repartimiento de Daimalo, de 1752, titulado Conocer el pasado para preservar la memoria y el futuro de nuestros pueblos. A eso le siguió el libro de apeo y repartimiento de Arena y Zugeila, en colaboración o coparticipación de Purificación Ruiz García, que aquí está presente también con nosotros. También un libro sobre alquería desaparecida de la comarca de la Sarquía malagueña. También sobre el libro de apeo y repartimiento de Daimalo como un libro corregido de ampliación, libros sobre la historia de Zallalonga, de su pueblo. Y últimamente está trabajando en la transcripción del libro de apeo de Zallalonga y Corumbela, así como también distintos libros relacionados con la vida cotidiana sobre la Guerra Civil Española en su pueblo, en Zallalonga. Aparte de todo esto, como no tiene bastante, ha participado en programas de radio y prensa de forma, la verdad, bastante continuada. Y en la cadena SER, pues estuvo participando en una serie de programas sobre la historia de la Sarquía en distintos aspectos, que llegó a hacer hasta 15 programas en esa cadena. Artículos de prensa en Diario Sur sobre la alquería desaparecida de la alquería malagueña, vídeos, artículos muy distintos sobre historia de Daimalo, la huella morisca en la Sarquía, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente, ¿no? Para ver la labor de Valentín, que realmente es, vamos, ingente, ¿no? La conferencia de hoy es uno de los temas de los que él está trabajando, ha trabajado bastante sobre ello, es un experto sobre el tema de la acequia y conducciones de agua en toda nuestra comarca, sobre todo en la parte relacionada con la sierra de Ventomí, con el término de Ventomí, entre el final de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, que es muy interesante. También de la misma asociación estamos intentando que exista una recuperación de esa acequia, que muchas de ellas se encuentran completamente perdidas, desaparecidas, olvidadas, como muchas otras cosas. Y bueno, pues ahí Valentín está continuamente como un acicate intentando a ver si recuperamos parte de ellas. Y sin nada más, les paso la palabra a Valentín Fernández. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tus palabras. La verdad es que, bueno, se agradece que una persona como tú, con tu experiencia profesional, me presente en este acto, así que, bueno, para mí me siento muy orgulloso. Y bueno, yo creo que aquí yo no tengo ni mayor importancia, yo vengo aquí a contaros lo que sé de este tema, pero lo importante sois vosotros. Personas que dedican parte de su tiempo, podrían hacer otra cosa, aprender, ¿no? O sea, estáis aprendiendo algo y eso hace que se hable muy bien de vosotros, ¿no? Estáis aportando un granito de arena a vuestra formación. Así que muchas gracias por venir aquí a formaros un poquito conmigo esta tarde. Y bueno, esta va a ser la primera conferencia de la Asociación Sharky Malaca. Y habrá muchas durante todo el año de muchos temas relacionados con lo que trabaja la asociación, y he tenido yo la suerte de ser la persona que va a comenzar este ciclo de conferencias. Y bueno, sin más, pues deciros que va a versar sobre el regadío y las acequias andalusíes de la Sierra de Ventomí. Ahora explicaré por qué eso de la Sierra de Ventomí. Y este es uno de los temas transversales en los cuales estoy trabajando. Digamos que mi labor fundamental de investigación son los libros de apeo y repartimiento del año 1572, ahora explicaré también un poco con más detalle qué son, y de este tema principal estoy sacando temas secundarios como por ejemplo la acequia, el regadío, los paseros también. Parece que los paseros es algo que inventamos hace poco, pero ya en 1572 y seguramente de antes los musulmanes ya secaban las pasas, las arquías, y de hecho, por ejemplo, Sierra Almijara recibe su nombre de almijar, que es pasero. O sea, fijaros si el pasado que tenemos y que está relacionado con el mundo andalusí y que es muy desconocido, por cierto. Esta conferencia se va a dividir en 7 apartados. Comenzaremos con un primer apartado donde hablaremos de la historia del regadío. En un segundo apartado ampliaremos esta historia sobre la época andalusí, detallaremos qué son los libros de apeo y repartimiento, hablaremos sobre la organización del riego en la Sierra de Ventomí, hablaremos sobre qué cultivos de regadío tenían aquí los moriscos, sobre el estado actual de la acequia en nuestra zona, y hay un apartado que se llama Soñar el futuro, porque es un poco el sueño que nos gustaría tener sobre el estado de la acequia, cómo pensamos que deberían ser las acequias de la comarca, que por cierto es un tema muy poco trabajado. En la Alpujarra granadina esto se ha trabajado muchísimo. Aquí el estudio de las acequias pues antiguas, se ha estudiado mucho el regadío moderno, pero la acequia antigua se ha estudiado muy poco, y si algo no se estudia no se conoce y hay más probabilidades de que desaparezca. Entonces yo creo que la labor que un poco voy a hacer yo esta tarde aquí es darlo a conocer para evitar que pueda desaparecer este patrimonio. Comenzamos con la historia del regadío en sí. Y bueno, el regadío, la verdad es que ya en la edad de cobre, en el año 3200 a.C., ya había algunos indicios de regadío, en este caso en Granada, en el Cerro de la Virgen, que es este cerro que tenemos en la imagen, en Orce, y ahí se descubrió una acequia, seguramente en una de estas dos zonas que hay alrededor del cerro. En unas excavaciones arqueológicas se descubrió una acequia. O sea, ya en la edad de cobre pues ya existían las prácticas de regadío, si bien tampoco había mucha población, serían prácticas de regadío muy
digamos, muy reducida al ámbito cercano al poblamiento. En la Edad de Bronce, desde el año 1800 al año 1000 a.C., pues ya se aumentan las zonas regables y el regadío influyó en que la sociedad se hiciera más compleja. Al haber regadío había gente que se enriqueció y esa gente que se enriqueció pues ya comenzaron a ser la parte de la élite social de los poblados. Eran personas que tenían, digamos, más, que tenían una mayor cantidad de tierras, en este caso de regadío, de otro tipo de tierras, de cereal, y entonces pues se forma ya el inicio de la élite. Y también hubo poblados que supieron gestionar mejor el regadío y eso generó envidia. Entonces esa envidia hizo que se tuvieran que fortificar algunos de ellos. Aquí tenemos una imagen de un poblado de la Edad de Bronce. A mí me encanta personalmente, Galera, que está en Granada. Es un poblado que está justo en la cima de este espolón. En la zona baja hay unas minas de yeso muy interesantes. Y esta cultura se caracterizaba porque enterraban a sus difuntos debajo de sus casas. O sea, en la casa, en el salón, debajo había ahí una cista y ahí tenían a sus difuntos. Es una cultura muy interesante y un yacimiento que merece la pena visitar. Sobre esta época en nuestra comarca no tenemos muchos datos. Lo único que se conoce es aquí en el Cerro de Capellanía. Bueno, conocemos que había un poblado bastante importante. Emilio Martín Córdoba dice que durante esta época pues hay una especie de hiatus ocupacional, es decir, que no había mucha población, que esta población pues ya el territorio se ocupa con la dominación romana, aunque también fue una población bastante escasa, ¿no? Hasta la época musulmana nuestra zona no estuvo demasiado poblada. Posteriormente, la Edad de Hierro, hasta el siglo V a.C., pues sabemos que los fenicios, los iberos y los griegos sí tenían agricultura de regadío, pero también no tenía mucha importancia. Y bueno, y es muy curioso porque hasta ahora se pensaba que eran los musulmanes los que habían introducido el regadío en la península, y eso no es así. Ya los romanos conocían el regadío y lo practicaban. Hay presas para regadío, hay conducciones. Es un tema que no se ha estudiado mucho porque todo el mundo pensábamos, todos los científicos pensaban que el regadío lo habían introducido los musulmanes. Cuando ya se han comenzado a descubrir ciertas canalizaciones romanas, entonces ya es cuando los científicos están comenzando a estudiar este tema. Es decir, debía haber regadío y muchas de las acequias incluso que podemos tener en la Sarquía, algunas de ellas podían incluso haber existido en época romana. En la zona de la montañosa de la Sarquía hay algunas construcciones formadas por bocaminas, balsa acumulación, acequias, que pudieron ya en la época romana estar en funcionamiento. Y ahora pondré algunos ejemplos de que esto es, de que existen evidencias bastante claras de que ya existía el regadío en la época romana en nuestra comarca. De hecho, el regadío ya era tan importante que había leyes al respecto. Hay este bronce que se conoce como bronce de Agón o Lex Ribi Iberensis, que se encontró en Zaragoza. Es un ejemplo de una ley de una comunidad de regantes. Estos son los estatutos de una comunidad de regantes que se grababa en bronce para que todo el mundo la pudiera conocer y perdurara en el tiempo. Y entonces aquí ya se establece pues, cómo era el regadío en la época romana. También hay otros sistemas privados de regadío que se han encontrado en Orán. Y bueno, hay muchos científicos que piensan que este tipo de instalaciones de regadío en zonas rurales son las que podían existir en la comarca en la época romana. Un ejemplo claro de regadío lo tenemos en Cablicum, en Torrox, donde se ha documentado un canal de gran envergadura que se ha interpretado como una canalización romana. Seguramente sería para abastecer a la villa, porque de hecho vemos que había termas, había piscinas, o sea, todas las ciudades romanas tenían una canalización de agua. De hecho, había muchas casas que tenían su agua dentro. Yo muchas veces a mis alumnos del instituto les explico que los romanos tenían un sistema
tan avanzados en la organización de sus ciudades que en muchas de las viviendas había agua. Eso no ocurrió en muchos casos en España hasta que llegó la democracia. Hubo pueblos aquí en la Sarquía, en Arenas, por ejemplo, lo que tenían era una fuente en el centro del pueblo. Muchas casas no tenían agua ya, y cuando había agua muchos días faltaba. O sea que no, lo que ya tenían los romanos aquí no se recuperó hasta el siglo XX. O sea, fijaros lo avanzados que estaban. Bueno, pues algunos de estos canales parece ser que se destinaban al cultivo de verduras y legumbres. En Toscanos, aquí en Almayate, también existe otra canalización de 3,80 metros por 44 centímetros que está ligada a una villa romana, estudiada por el doctor Schubert en 1967 del Instituto Arqueológico Alemán, y ahí aquí se puede ver la imagen de esta canalización que está cortada por otra superior y parece ser que era un canal para abastecer a las viviendas, a las villas que había en esa ciudad, pero según el doctor Schubert, él dice que existen algunos indicios en relación con la función de esta terraza. Es decir, él dice que podía tratarse de bien una terraza o bien podía ser un bancal con fines agrícolas. O sea, fijaros como ya en las ciudades romanas que contábamos o en la comarca pues ya existía el regadío. O sea, que no es una cosa de los musulmanes lo ampliaron, lo mejoraron, pero ya los romanos ya conocían y practicaban el regadío con bastante asiduidad. Hay también otro autor, López, en el año 95, dijo que se tienen cada vez más evidencias para llegar a la conclusión de que el regadío en esta zona fue anterior a la presencia musulmana, aunque dice que hay que incidir en nuevas excavaciones. Es decir, nunca se ha hecho una excavación en una acequia porque se ha pensado que eso pues no se le da mucha importancia, pero realmente habría que excavar en todo este tipo de instalaciones porque seguramente nos podríamos llevar alguna sorpresa. Que a la derecha tenemos una imagen de la villa romana de Torre de Benagalbón, Villa Antíopa, que es una maravillosa villa romana, supongo que la habrán conocido, y que tenía que tener también su abastecimiento de agua, para la villa y para termas. Los romanos eran personas muy limpias. Ellos siempre a lo largo del camino, a la entrada de las ciudades, siempre había unas termas. Entonces esta ciudad tenía que tener, esta villa también tenía que tener sus termas, era una villa bastante importante. Y seguramente también se dedicaría al regadío. Bueno, y todo esto que les he contado lo he obtenido de dos libros, uno que tuve la oportunidad de escribir con Rafael Lluch, uno de los innumerables libros de Rafael Lluch, ya he perdido la cuenta, pero yo siempre lo refiero como la persona viva que yo conozco que más libros ha escrito, es una cosa espectacular. Pues yo tuve la suerte de que él me propuso escribir un capítulo sobre la historia del regadío en la comarca, y la verdad es que me llevé una sorpresa porque nadie había escrito sobre la historia del regadío. O sea, se ha escrito muchas cosas sobre el regadío, pero no se ha escrito sobre la historia del regadío. Entonces toda esta información que yo os he transmitido es una investigación que hice sobre la historia del regadío en fuentes, digamos, en los libros de las excavaciones, un poco, pues ahí estudié ese tema. Y a partir de ese capítulo, pues lo amplié un poquito más y publiqué un libro que se vende en Amazon que se llama Historia del regadío en la comarca de la Axarquía. Cuento un poquito lo mismo que en el libro, pero un poco más ampliado, y también está en Amazon por si alguien lo quiere comprar, pues tiene la posibilidad de hacerlo. Pues muchas veces los libros se agotan. El libro, por ejemplo, La burbuja de los subtropicales, creo que está agotado, ¿no? Y este otro pues se puede comprar. La verdad es que Amazon me paga muy poco, ¿no? O sea, no me voy a hacer rico con esto. Está ahí para que quien quiera comprarlo, pues que lo tenga a su disposición. Bueno, y ahora cambiamos ya de apartado, pasamos a un apartado número 2 y aquí vamos a ampliar un poco, vamos a hablar sobre el regadío en época andalusí, que es un poco uno de mis campos de estudio en el que estoy investigando, uno de los temas transversales.
como hemos dicho anteriormente, pues el regadío en la antigüedad romana se conoce que existía, pero no tuvo demasiada importancia. Los bizantinos y los visigodos, pues todavía menos, ¿no? Se conoce todavía menos la existencia del regadío. A partir de la ocupación musulmana, en el año 711, es cuando comienza realmente a producirse un verdadero desarrollo de lo que es el regadío. Durante los primeros 200 años de ocupación romana, musulmana, hubo mucha inestabilidad. En la comarca hubo varias guerras entre distintas facciones, los cristianos, los mozárabes por un lado. Había mucha inestabilidad. No es hasta el califato de Córdoba, cuando ya se produce un estado fuerte con poder de controlar esta revuelta, cuando comienza ya a estabilizarse el territorio, y eso hace que la gente pues ya pueda vivir con tranquilidad en esta zona. Y entonces empiezan a fundarse muchas alquerías, machares o cortijos, y en estas alquerías pues donde se va a desarrollar el sistema de regadío que voy a dar cuenta, ¿no? Muchas de estas alquerías que digamos he podido, algunas no existían, las hemos descubierto en los libros de AP, otras existían, las hemos estudiado, pues las he recogido en el libro Alquerías andalusíes desaparecidas de la comarca de la Sarquía, que por cierto se agotó, porque aquí mismo está Lucía que me lo había pedido y espero tenerlo pronto. Se agotó. Para mi sorpresa tuvo gran éxito el libro este de las alquerías desaparecidas, y bueno, pues aquí se hablan de muchas alquerías que no se conocían, otras se conocen pero no se habían estudiado, así que hice un mix de alquerías que no se conocían. Alquerías son pequeños pueblos, poblaciones, y entonces salió este librito pues donde se explica un poco el origen de cada uno de estos pueblos. Las alquerías se situaban sobre la zona regable, es decir, cada de estos pequeños pueblos tenía todos sus elementos, tenían unas acequias, tenían una especie de término, aunque no había un término como tal que estuviera fijado, pero sí se conocía más o menos cuál era el término, todas tenían una zona regable. Bueno, menos Daimalos, por ejemplo, que no había río, pero sí utilizaban los ríos vecinos. Cuando no había río, pues se utilizaba para regar una fuente, una bocamina, y a partir de estas fuentes se distribuía el agua mediante acequias para regar laderas que normalmente estaban abancaladas. Ahora explicaré varios sistemas que había para el abancalamiento. Esta imagen de la derecha es una imagen de hace pocos días. Ahora estamos trabajando en el libro de apego y repartimiento de Corumbela, que lo tenemos casi listo, y estuvimos buscando la acequia de Corumbela y encontramos esta acequia. Es una acequia maravillosa, de estas quedan muy pocas, una acequia original. Las acequias de este tipo andalusí pues son un surco bastante de una profundidad aproximadamente de 1 metro en la tierra, y tienen en la parte del exterior suelen tener un montículo de tierra para evitar que se pueda destruir la acequia. Hay varios ejemplos, ahora pondré varios ejemplos, y es muy interesante porque de esto nos queda muy poco. O sea, esto es un milagro que esta pequeña acequia de Corumbela se haya conservado. De hecho, ahora hablaré sobre distintas propuestas de conservación, porque esto es una verdadera joya patrimonial. Bueno, al final de esta acequia nos dice Carlos González Cravioto, otro historiador, también ha escrito muchos libros, no tanto como Rafael Lluch, pero casi al mismo nivel. Pues él dice que al final de la acequia solían encontrarse los molinos hidráulicos, también hablaremos un poco de ellos, y la verdad es que eran unos verdaderos maestros del uso del agua. Utilizaban los musulmanes pozos, minas, azudes, fuentes, acequias, norias, aljibes, es decir, todas las posibilidades que ellos tenían las utilizaban, y las utilizaban muy bien, de todas tenían regadío. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de agricultura de regadío. Se ha encontrado en Vezmiliana, en Rincón de la Victoria. Aquí hay una imagen cenital de lo que sería el castillo. Pues aquí se han encontrado pozos en las excavaciones, norias, algunas albercas.
bueno, avanzamos un poco en el tiempo, hemos visto como los primeros años de dominación, digamos, musulmana, hubo mucha inestabilidad, pero a partir del siglo X, hemos dicho anteriormente, con el califato de Córdoba, pues ya verdaderamente empieza a extenderse la agricultura del regadío. Se construyen muchas acequias donde se puede, y bueno, es muy interesante como quien introdujo el regadío no fue el Estado, fueron los campesinos, que además en el caso de los musulmanes se organizaban por clanes, por familias. Es decir, por ejemplo, hay muchas zonas de los pueblos de este territorio donde estaba el pago de los lermas. O sea, la familia Lerma, que es una familia de daimanos que es muy poderosa, tenían tantas zonas de terreno que había un pago, una zona del campo, pagus, esto viene del romano pagus, del latín, y a esa zona se le conocía con su apellido, o el apellido alguacil también era muy importante, tenían su propio pago también, o sea que se organizaban en clanes familiares, y estos clanes pues fueron un poco los que organizaron este sistema de regadío. Y se introdujeron muchas especies, el sorgo, arroz, trigo duro, la caña azúcar, algodón, naranja agria, limón, la lima, el pomelo, es decir, una variedad muy importante de cultivos que ellos ya introdujeron en el mundo occidental. Bueno, referente al, digamos, avanzamos un poco más en el tiempo, hemos hablado del siglo X, pero si nos vamos al siglo XV, a cuando llegan los reyes católicos aquí a la comarca, pues la verdad es que el sistema de regadío que había era el mismo que en la época andalusí. De hecho, los métodos no habían cambiado mucho. O sea, llegan los reyes católicos, llegan aquí los cristianos, se encuentran un sistema de regadío muy importante, que es el mismo que ya venía del reino nazarí de Granada, y el mismo que se utilizaba, que se había empleado ya digamos, en el mundo andalusí. Una vez que se conquista Belén Málaga, en 1487, pues, y Granada, pues en el 1492, los musulmanes que vivían con los cristianos, a los que se les llama mudéjares, pues son obligados a convertirse al cristianismo entre el año 1500 y el año 1502. Se tienen que convertir obligatoriamente al cristianismo o irse al norte de África. A estas personas que se convierten al cristianismo, a estos musulmanes, se les va a conocer como moriscos. Aquí a la derecha tenemos una imagen, bueno, que es muy conocida. Este es un alemán, Christoph Weidich, que hizo un viaje geográfico en el siglo XVI al Reino de Granada. La verdad es que es increíble, ¿no? Como ya había científicos que venían ya en esa época, ¿no? Hacer un viaje de eso debería tardar años, ¿no? Imaginábamos venir en barco, seguramente sería lo más rápido, y después pues recorrer en mulo toda esta zona. Bueno, pues él estuvo en el Reino de Granada y dibujó las vestimentas de los moriscos. Aquí tenemos en la imagen una familia morisca, seguramente serían los trajes de fiesta, ¿no? En la que el señor lleva en una mula blanca a su mujer, a su niño, en el capazo, aquí en el sedón. Y es muy interesante ver los colores, los azules, los rojos, además que eran telas de mucha calidad, utilizaría muchas sedas. Es una imagen muy interesante. Le debemos agradecer a este señor porque tuviera el interés de venir aquí en esta época, porque gracias a él conocemos las vestimentas de los moriscos. Bueno, dijimos anteriormente que los moriscos son los musulmanes que se tuvieron que convertir obligatoriamente al cristianismo. Pero muchos se convirtieron, pero después se fueron, no quisieron quedarse aquí a vivir. Por ejemplo, en Batarsix, que pertenece a Sayalonga, o en Almayate, en 1505, pues en Semana Santa vinieron unos barcos del norte de África y se fueron prácticamente todos los habitantes de Batarsix y la mayor parte de Almayate. También, por ejemplo, es muy famoso el caso de Frigiliana, donde muchos musulmanes, bueno, muchos de estos moriscos se iban para pasar después al norte de África. Una de estos acontecimientos, de una de estas huidas, la relató Pablo Rojo Platero en su libro denominado La cabalgada de Frigiliana.
que antes se representaba. Yo mismo tuve la oportunidad de representar esta cabalgada, hice allí de cura, pero desgraciadamente desde hace unos años esta parte no se está representando, cosa que la asociación Sarki Malaca intervenía de manera proactiva en esta representación y ya no se hace, y era una pena porque era una actividad muy interesante, con música, con unos actores muy buenos. Yo era el más aficionado de ellos, pero la verdad es que tuve la oportunidad de participar con unos actores bastante buenos. Es una pena que se pierdan este tipo de actividades tan interesantes. Bueno, y ya finalmente en el año 1568 los moriscos que habían permanecido aquí, como veían que se iban recortando sus derechos, pues se embarcan en una guerra contra Felipe II. Ellos creían que le iban a ayudar, le iban a mandar refuerzos desde el norte de África, pero nunca llegaron los refuerzos. Y claro, esta guerra estaba perdida desde el minuto 1, porque es que se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo en aquel momento, que era el ejército de Felipe II. Se enfrentaron a los tercios de Nápoles. En fin, eso fue un desastre que acabó con la expulsión de todos los moriscos de la zona. Esto ha sido estudiado muy bien por Puri, que se encuentra aquí, Purificación Ruiz. Ella ha estudiado incluso a los sitios donde fueron los moriscos, a los pueblos donde fueron. Ella conoce perfectamente a qué pueblos fueron cada uno de los moriscos de las distintas alquerías de la comarca. La verdad es que es un trabajo muy interesante para saber qué ocurrió con estas personas. Aquí tenemos otra imagen también muy llamativa, y esto es una zambra. Las zambras y las leilas, que eran una especie de baile y cante que eran bastante famosos en los moriscos de la época. Vemos aquí al señor, parece que está tomando un instrumento, ¿no? Como un violín, ¿verdad? Con unos platillos, baile, con unos timbales. Hay musicólogos que dicen que las zambras de los moriscos pues son, digamos, el origen de los verdiales. Eran canciones que se cantaban en las alquerías, en las fiestas de los pueblos. Las fiestas, por ejemplo, hay una fiesta muy importante que ellos tenían, que era la Pascua de los Salaceres. Era una fiesta que se hacía para celebrar el final de la cosecha de las pasas. O sea, los moriscos tenían muchas pasas, sabían hacerlas muy bien, ya tenían paseros. De hecho, en el libro, por ejemplo, de Arena, se habla y de Daimalo del portichuelo de los paseros. Se habla mucho de almijares son paseros. Bueno, pues ellos se iban a los cortijos en septiembre, se iban durante el verano, pero ya en septiembre hacían una fiesta que era la fiesta de los Salaceres, la Pascua, y allí se bailaban este tipo de baile y cantes. Y bueno, ¿quién no conoce aquí a los fandangos de Wii? ¿Verdad? Que tenemos aquí también una de las cantantes y bailarinas más afamadas de ese grupo. Yo he visto, ¿verdad?, tocar la caracola y bailar en Sayalonga, en la zona limítrofe con Wii. Y bueno, es que tenemos muchas costumbres de esta población que no se perdió, que no se ha perdido, que sigue las pasas. Eso de irse a los cortijos a cultivar las pasas no lo inventaron los cristianos, ya los musulmanes en la comarca ya lo hacían, y eran bastante buenos además. Bueno, como dijimos anteriormente, pues los moriscos pues pierden la guerra y son expulsados de la comarca. Las tierras se quedan despobladas. Bueno, se quedaron algunos moriscos, los reconocedores, las personas que se quedaban como prácticos para después hacer los apeos. Hay un caso muy interesante de un señor de Sayalonga, Fernando Acén, que estaba preso en el castillo de Torrox, y lo llamaron para que él hiciera de reconocedor en el apeo de Sayalonga, y lo tuvieron allí un tiempo fuera de la cárcel para que él se quedara a reconocer las tierras. Las conocía todas, entonces fue un práctico muy bueno para el apeo. Bueno, como hemos dicho, los terrenos de la zona de la Sarquía se quedan despoblados y hay que volver a poblarlos, porque claro, es que para la corona quedarse sin estos impuestos fue un desastre bastante enorme. Entonces, que el territorio estuviera sin población era una pérdida económica. Entonces se repueblan,
Y este proceso repoblador es recogido de manera exhaustiva en unos protocolos notariales que se denominan libros de apeo y repartimiento. La mayoría de estos libros están en el Archivo Histórico de Granada. Antes, cuando los transcribíamos, bueno, yo que voy a decir a Puri de este tema, que ella conoce mucho más que yo, había que hacer fotocopias, había que ir allá a Granada, hacer fotocopias, se veían muy mal. Hoy en día, por suerte, ya se han digitalizado todo, entonces uno desde su casa, cómodamente, puede estudiar estos libros, pero hasta no hace mucho nos dejábamos la vista ahí y el dinero, porque cada vez que hacíamos fotocopias lo pagábamos nosotros, de nuestro bolsillo, así que bueno. Esto de investigar nos cuesta el dinero, tenemos que ir con nuestro coche a los sitios, por esto no ganamos nada, lo hacemos porque nos gusta y bueno, y porque consideramos que podemos aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces por eso nos dedicamos a estas cosas. Bueno, a la derecha tenemos otra de estas imágenes de Beatty. Aquí vemos a un señor que está sacando el pan de un horno. Es muy interesante como le gustaban mucho los zuecos de madera. Hay muchas imágenes de estas de Beatty que se ven a los moriscos con unos zuecos muy, muy altos y se ve que era una parte de su indumentaria pues bastante importante. Bueno, estos libros, los libros de apeo y repartimiento, son los que vamos a tratar en el apartado número 3. Son libros del año 1570, se terminaron en el 71, en el 72, y son libros donde se hacía, en primer lugar, un inventario de las tierras de los moriscos, es decir, se apeaban todas las tierras, se apeaban las fuentes, los hornos, los colmenares. Es una joya, una verdadera joya, porque gracias a eso conocemos todo lo que había en los pueblos. Es como una imagen, una fotografía de las tierras de aquel momento, de los pueblos. Es una joya, digamos, documental. En primer lugar, como hemos dicho, se apeaba y posteriormente se repartían. Eso se denomina repartimiento, que eran repobladores que venían de fuera del reino de Granada, porque claro, lo que no se quería es que si se repoblaran, los nuevos vecinos fueran antiguos moriscos. O sea, con esto se intentó que fueran gente de Jaén, de Porcuna, en muchos casos, como fueron en el caso de Arena, de Malo, de Antequera, en el caso de Sayalonga, y a esa gente se les suponía que no eran moriscos infiltrados, que muchos seguramente serían. Muchos incluso de Vélez, hay casos en Corumbilá, había uno de Vélez que estaba allí y le dije, bueno, ¿usted qué hace aquí? Se supone que tiene que ser fuera del reino de Granada, pero él tenía allí una suerte que le habían dado. Lo expulsaron cuando se enteraron que era de Vélez. Bueno, estos libros eran realizados eran documentos notariales, o sea, al pueblo iba un escribano, un juez y un reconocedor, que hemos dicho reconocedor morisco, que se quedaban a vivir allí en el pueblo. Durante el tiempo que duraba el trabajo, se quedaban a vivir en los pueblos y allí, conjuntamente con los nuevos pobladores, pues hacían este libro. Como hemos dicho, pues un libro muy importante porque gracias a él conocemos pues, las casas que había, hemos descubierto las alquerías, hemos descubierto cementerios, hemos descubierto, por ejemplo, un tema que ahora estamos en el libro de apeo de Sayalonga muy interesante, es que se dice que había una casa de mujeres públicas en Sayalonga, encima del cementerio. O sea, lo que un día diríamos un burdel, encima del cementerio, vamos, yo me quedo un poco asombrado en la localización de aquella casa, ¿no? Nunca la había visto, pero es verdad que aparece. Son cosas que te sorprenden de estos libros. Y bueno, pero aparte de esos detalles, también hay otros como los cultivos, el paisaje. O sea, gracias a estos libros hemos podido reconstruir el paisaje, ¿no? Y esta reconstrucción es la que vamos un poco ahora a comentar a continuación. Aquí tenemos una imagen del libro de apeo y repartimiento de Sayalonga. Esto es una de las hojas de este libro. Para que os hagáis una idea del trabajo que es esto, cada libro suele tener unas 500 páginas. 500 páginas de letra cortesana del siglo XVI. Transcribir esto es una verdadera barbaridad. De hecho,
En el último libro, el de Arenas, que es que no había quien se enterara, lo transcribió Puri, pero claro, ella ya decía que no veía bien, entonces ella lo que hacía, lo grababa en archivos de audio, me lo mandaba a mí y yo lo pasaba a ordenador. tengo todos los archivos de Puri por ahí guardados. Y es verdad que eso fue un trabajo, menos mal que estaba ella ahí. Pues sí, yo, el de Arena, concretamente, me hubiera costado una barbaridad transcribirlo. Hay otro más sencillo, pero aquel tiene una letra muy complicada. Pues eso, imaginaros, transcribir un libro de estos unos 2 años, para que hagan una idea. Que claro, de tiempo yo soy profesor, yo me dedico a esto pues por las tardes, noches o... Vamos, no veo la televisión, me dedico a transcribir libros de apeo y repartimiento. Ya mis amigos se ríen. Dicen, este está ya otra vez con los libros. Bueno, eso es un poco lo que me dedico. En el siguiente apartado vamos a hablar cómo se organizaba el río la Sierra de Ventomí. Ahora explicaré qué es la Sierra de Ventomí. La sarquía, esto de la sarquía es un nombre actual, es un invento turístico del principio del siglo XX, de los años 80 del siglo XX. Actualmente la comarca actual se dividía en distintas partes. La sarquía en concreto era desde el río Guadalmedina hasta Benajarafe. Hay un río que era el límite oriental de la sarquía. Por encima estaba la tada de Comares, que era Comares y una serie de pueblos alrededor de Comares, la tada de Zalia, que lindaba ya con la zona de Granada, Balis, la ciudad de Balis, que tenía una entidad como ciudad, digamos, no pertenecía a ninguna tada, y al este, todo lo que hay, desde Belén Málaga, desde Alcaucín hasta Frigiliana, era la tada de Ventomí. Hay gente por ahí que dice que existía una tada de Frigiliana, pero otros dicen que no. Eso solo aparece en un documento, eso entabla unas conversaciones bastante interesantes sobre si el sí y el no. Pero básicamente lo que sí está claro que existía la tada de la Sierra de Ventomiz, que era bastante importante y es la que yo he centrado un poco el objeto de mi estudio de los libros de apeo y repartimiento. Aquí tenemos un mapa de esta tada, ya vemos, desde la zona de Alcaucín hasta Nerja, bastante extensa, era la más extensa de la actual comarca, y la sarquía, pues ya vemos, desde el río Guadalmedina pues hasta la zona de Benajarafe. Ya todos conocemos la zona de la Sierra de Ventomí, o sea, esta zona es una zona muy escarpada. El regadío pues se hacía en terrazas bancaladas y en muchas ocasiones estas terrazas estaban protegidas por muros de piedra seca que nosotros le denominamos balates, aunque también es muy interesante como en los libros de apeo mismo se dice que otros tenían terraplenes, o sea, no había balate, eran un terraplén y en los terraplenes se plantaban arbustos o árboles. El más habitual eran los almeces, eran los árboles que más se han referido en los libros de apeo. De hecho, yo también soy agricultor, tengo una pequeña parcela en Sayalonga y como dejes de ir por allí un mes, los almeces ya te han ocupado los bancales, tienes que tener una lucha bastante dura con ellos, pero son muy buenos para sostener el terreno. De hecho, ya he cortado algunas zonas y se me ha caído el terreno porque los almeces tienen unas raíces tan profundas y que se extienden tanto que son muy buenos para proteger los terrenos de desprendimiento. Bueno, además de esta zona, de la problemática del terreno tan inclinado, pues tenemos que decir que la zona regable estaba bajo las alquerías. Como dijimos anteriormente, se regaban por acequias y además era un sistema muy sostenible, ya lo veremos. Una vez, en todos los libros de apeo se dice que una vez que se regaba la huerta, volvían las aguas a los ríos. La conservación de las acequias y su organización viene también en todos los libros de apeo, viene un apartado donde dice el regadío, se habla de cómo se organizaban. Y era un sistema ancestral que en muchos casos se sigue utilizando. Por ejemplo, yo en Sayalonga he estado, ahí todos los agricultores ponían unos jornales al año para limpiar las acequias.
Mi padre muchas veces me mandaba, iba yo, y es prácticamente el mismo sistema que se utilizaba en la época de Andalusí. O sea, todos los agricultores limpiaban y mantenían sus acequias, que eran de tierra. Vamos, yo las he conocido, acequias de tierra en su mayor parte. Eso era un mundo maravilloso. Ahora hablaré un poco de sus ventajas. Aquí tenemos un croquis de cómo era realizado por González Cravioto, la alquería, las acequias y bueno, más o menos una cosa característica es que todas las alquerías tenían sus acequias dentro del límite de su alquería. De hecho, es muy interesante como Sayalonga, el término municipal, tiene un entrante muy extraño en su término municipal, y es para que la acequia de Corumbela estuviera toda dentro del término municipal. Eso lo hemos encontrado también en Arenas, que tiene un saliente también muy peculiar, y es para que un camino enlace con el camino principal que venía desde Vélez Málaga. O sea, alargaron el término municipal para el camino que venía desde Arenas enlazara con el camino de Vélez Málaga y nadie les podía poner impedimentos, cobrarle impuestos. Supongo que sería para este tipo de razones. Y bueno, este patrón que hemos hablado es el mayor, es el que ocurría en la mayor parte de alquería del Reino de Granada. En Daimalos, que pertenece al término municipal de Arenas, como no tienen río, pues allí era un poco distinto. En Daimalos sí tienen la suerte de tener una fuente muy caudalosa, que tiene agua todo el año, se llama la Fuente del Amor. De hecho, es tan caudalosa que los vecinos de allí toman el agua para regar, siguen regando, lo que ha causado unos problemas terribles, porque se quitan el agua los unos a los otros. El ayuntamiento llegó a ponerle una reja. Por cierto, nosotros desde la asociación Saki Malaca mandamos un escrito porque es que es como una cárcel. O sea, nos dijimos que habían encarcelado a la fuente. Una fuente maravillosa, le pusieron una reja delante, y bueno, es que es una pena. Yo creo que creemos que hay otras maneras de proteger el patrimonio. Muchas veces lo que ocurre es que los ayuntamientos no se dan cuenta que una fuente, un elemento patrimonial de estos, por ejemplo, no se puede restaurar por los servicios operativos del ayuntamiento. Hay que contratar una empresa especializada en restauración. Porque, por ejemplo, en el caso de Daimalos, fueron ya en los años 90 a poner una puerta y como el arco de herradura les molestaba, cortaron el arco de herradura. Pero claro, es que no sabían que aquello era un arco de herradura, la importancia que tenía. Es decir, que cualquier elemento patrimonial, y las fuentes son elementos patrimoniales, las tiene que realizar una intervención, una empresa especializada con un estudio de un arquitecta especializada, en fin. Bueno, voy a ver un poquito de agua. Es que hablar te produce mucha sequedad. El paisaje en aquella época, pues la verdad es que debía ser una maravilla, un paisaje mucho más verde, había muchos más árboles que hoy en día. Porque la alquería no es como hoy en día que todo el terreno está ocupado, está cultivado. En aquel momento, alrededor de la alquería solo había algunos terrenos ocupados, había muchos terrenos que estaban cultivados, pero muchos otros terrenos estaban sin romper. Hay, por ejemplo, un término aquí en la Sarquía muy famoso que conoceréis, que es menchón, ¿verdad? Pues el menchón viene, ya en los libros de apeo se hablaba y se decía manchón. Era un manchón de bosque. O sea, una mancha grande porque todavía había muchos bosques. El bosque era fundamental. Las pasas, hay unas pasas que eran de lejía y requerían que se calentara agua. La seda requería que se calentara agua. Hacía falta bosques para las labores de agrícolas que tenían la población andalusí. Entonces, por eso había muchos más árboles que la actualidad. Aquí tenemos una imagen de la fuente de Daimalos. En los libros de apeo se refiere a ella como fuente principal. Yo intervine en la restauración porque, como dije, en una primera etapa el ayuntamiento mandó allí a los servicios operativos, lo apuntaló, pero afortunadamente pues hubo un alcalde, Laureano, que hablando con él lo convencimos de que tenía que hacer la restauración con una empresa especializada. Entonces contrató a un arquitecto bastante bueno, a una empresa también muy buena,
y se hizo una restauración espectacular. O sea, esto se le quitó todas las piedras porque tenía la cúpula rajada. Se le quitaron todas las cubiertas y se hizo como cuando una persona tiene una rotura de la pierna que está unida con hierros, pues aquí igual, todo está unido con hierro y con tornillos, y se volvió a poner el mismo tipo de techo original que había, con bolos de río, y se hizo una restauración espectacular. Le pusimos el nombre de el apellido de árabe un poco para enmarcar de qué época era. Hoy en día pues le pondría más bien que árabe andalusí, ¿vale? Pero bueno, esto hace unos años y la visión era otra. Aquí a la derecha tenemos una imagen muy interesante. Esto es un bancal de los que hay allí en Daimalo. Vemos como hay un naranjo, aquí en este caso un limón y unas hortalizas. Pues esto se riega con la fuente esta. O sea, es que esto es una maravilla. Cómo se regaba y se sigue regando este tipo de bancales. Este sería el paisaje de Andalucía, este sería el paisaje de Daimalo en aquella época, casas y con sus huertas cercanas. Bueno, esta fotografía de aquí, esto es un verdadero milagro patrimonial. En el libro de Apeo de 1572 se dice que había una pozuela, se le dice la pozuela del arroyo de la fuente del lugar. O sea, también la fuente principal era la fuente del lugar. Bueno, pues esta pozuela, que ya se habla, está allí. O sea, mediante un sistema de atanores recoge el agua de la fuente principal, la fuente del lugar. Eso de la fuente del amor se pusieron posteriormente porque allí se hacía cola en la fuente para llenar los cántaros de agua, y en esa cola pues la gente entablaba conversaciones. No había discoteca en la época, entonces ni Tinder ni cosas de eso. Entonces el lugar donde se hacían las relaciones era allí, en la fuente. Entonces por eso se le pone fuente del amor, por la cantidad de matrimonios que se crearon a partir de ir a buscar agua. Esto sigue allí, y en el año 1572 ya se hablaba de la fuente. Bueno, esta otra fuente es una maravilla. Esto es una fuente pentagonal, una cúpula semiesférica por dentro de ladrillo. Esta fuente es una verdadera maravilla. Yo en su momento hablaba con el alcalde casi todos los días para que comprara la fuente y la restaurara, pero no se hizo nada, la verdad. Y esta fuente ya se habla en el Apeos de la fuente, o sea, se conoce como una fuente ya andalusí, y sería una pena porque esto se va a perder. Esta fuente, si se restaurara, pues es un patrimonio espectacular para Daimalo, está junto del pueblo. De esta fuente salían unos atanores y se regaban unos bancales que hay, ya están abandonados, pero había justo debajo de la fuente. De hecho, yo tengo la fotografía de los atanores. Y bueno, hemos dicho que además del patrimonio que hemos descubierto, también el paisaje de la acequia era una cosa maravillosa. Las acequias eran de tierra, entonces eran permeables, se filtraba el agua, eso alimentaba fuentes. Bueno, de hecho yo me acuerdo de ir al campo y cuando se nos acababa el agua, mi padre me mandaba a la fuente, que la fuente estaba debajo de la acequia y el agua venía de la acequia. Una vez que se hormigonaron en un primer momento y ahora están todas entubadas, ya se perdieron esas fuentes. Pero no solo las fuentes, es que el agua también se filtraba en las cañadas. Las cañadas, el agua corría por las cañadas, había mucha vegetación, mucha fauna, mucha flora, que también gran parte se ha perdido. Y ese agua volvía al río. Los ríos llevan mucha más agua que la actualidad. Yo comprendo que el progreso es inevitable, pero claro, debería haber una mezcla de progreso y conservación. Ahora explicaré cómo nuestras propuestas un poco al respecto, ¿no? En cuanto a la propiedad de la tierra, pues lo típico era el minifundismo y la dispersión de las parcelas. Es muy interesante como en los libros de Apeo se dice que un mismo propietario tenía parcelas. Por ejemplo, los de Daimalos tenían en Daimalos, pero tenían en Mezquitilla, una zona de riego que hemos descubierto, que se llama el Competín, pero también tenían parcelas en el río de Salares. Fijaros cómo eran. O sea, te levantabas por la mañana a las 5 y te ibas a Mezquitilla a cultivar allí tus parcelas y después volvías a tu casa por la noche. Había chozas, había pequeños cortijos también, pero normalmente los caminos estaban llenos de gente de un lado para otro. Eran gente muy, muy laboriosa. Y además eran muy inteligentes porque ellos tenían, por ejemplo, en Mezquitilla, era una zona muy buena para plantar
para cultivos como el cereal o para hortalizas, pues allí tenían ese tipo de cultivos. En otro lado tenían cereal, en otro lado tenían frutales, es decir, si le iba mal en un sitio, tenían otro sitio en el que les podía ir mejor. Eran muy inteligentes. No ponían todos los huevos, digamos, en la misma cesta, sino que había una diversificación grande. Y eso hacía que la agricultura de la época andalusí fuera lo que era, ¿no? Era un verdadero recurso. Bueno, ya la seda, no hablo aquí de la seda también, ahora hablaré cuando hablemos de los cultivos, pero la seda era de regadío también. Bueno, ya hemos visto la importancia de los libros de apeo y repartimiento. En el año 1572 se decía que los usos y costumbres venían de tiempos de moros o tiempos inmemoriales, es decir, todo esto que hemos hablado hablamos de fuentes de 1572, pero es que ya allí en aquel momento se decía que esto venía de tiempos inmemoriales, o sea, que esto es la agricultura, el sistema que había en la época andalusí. No había cambiado tanto y muchas de estas cosas, como hemos dicho, se han mantenido después. Bueno, y ya entrando de lleno en lo que son el aspecto patrimonial, la verdad es que acequias andalusí originales hay muy pocas. La sarquía, y tengo que decirlo con mucha pesar, es un desastre en cuanto a conservación de acequias. Las alpujarras granadinas van por delante nuestro, cientos de años. Ellos han puesto en valor las acequias. Es verdad que hay muchos pueblos ya donde los agricultores son mayores que ya no se utilizan y muchas se están perdiendo. Yo voy mucho por la zona y tengo muchas fotografías de acequias que ya no corren, pero hay otras que la están poniendo en valor. Ahora veremos cómo lo han hecho. En esta zona en la Sierra de Ventomil, donde están las acequias mejor conservadas, es en la zona de Rubite. Rubite era una alquería que pertenece hoy en día al término municipal de Sedella, está bajo Salares, y ahí, como aquello está en la sierra, allí prácticamente no se ha podido plantar aguacate, ahora están poniendo mangos, y allí pues, aquello se ha mantenido bastante intacto, y de hecho eso ha permitido que el paisaje se conserven acequias muy importantes. Ahora veremos algún ejemplo. El estudio de los libros de apeos, por ejemplo, también nos ha permitido conocer el nombre de las acequias. En Sayalón había una que se llama Acaya. En la zona del Competín, que está en Mezquitilla, las acequias reciben el nombre del día de la semana. Y, por ejemplo, Jamiz, Chuma, Camarilla, Cepte, Aliznei, Acelica, Lerba. O sea, el día que se regaba en esa zona, pues es el día. Era una acequia tan importante que se regaba en un pago un día de la semana. Entonces eso se ha conservado, esos nombres. Es muy interesante porque esto es un patrimonio también documental, el nombre en árabe de determinadas zonas del campo. Es muy interesante también, por ejemplo, otro dato, que es el caso de la alquería de Rubite, que es uno de estos pueblos desaparecidos, donde se regaba normalmente por turno, que se sigue haciendo hoy en día muy parecido en muchos pueblos, pero los domingos se reservaba para las hortalizas. Lo dicen claro, el domingo se reserva para las hortalizas. Regaban las hortalizas 2 veces en semana, el día que les tocaba en los domingos. O sea, fijaros la cantidad de datos que nos ofrecen los libros de apeo sobre el regadío, que como he dicho, es casi el mismo que se ha utilizado hasta no hace mucho en las comunidades regantes. Las acequias mejor conservadas están en las zonas que hemos dicho cercanas al parque natural, que han sido zonas de menor interés, pero en las zonas, digamos, del boom, del subtropical, el río Guaro, el río Vélez, Algarrobo, Sayalonga, Torrós, Chilla, Higuerón, Maro, aquí es que ha desaparecido la acequia, ya solo se conserva el trazado, todo lo demás está entubado y de hecho muchas no se pueden ni pasar ya por la acequia, es un verdadero desastre. Están entubadas para que no se pierda agua, pero claro, es que hemos perdido un elemento patrimonial pues de una gran importancia. Aquí tenemos alguna imagen de estas acequias.
Yo personalmente estoy enamorado de este lugar, ahora explicaré qué es. Esta es la acequia principal del Competín. El Competín era una zona desconocida hasta el momento que descubrimos en el libro de apeo y repartimiento de Arenas. De hecho, había un paisano mío de Sayalonga, Manuel Fernández Mota, un poeta que lo situaba en Sayalonga, pero nosotros descubrimos en el libro de apeo y repartimiento de Arenas y Fugeila que el Competín es una zona que está en Mezquitilla, o sea, ocupa desde la autovía, desde la Mayora hasta el mar. Hoy en día muchas de las casas ocupaban esos terrenos, una zona de regadío muy importante. Bueno, pues en el libro de apeos de Arenas se hablaba del molino. Resulta que fuimos a buscarlo y lo encontramos. Encontramos esta maravilla patrimonial. Esto es, fijaros, un canal que cruza por debajo de este edificio. Esto es un molino y si os fijáis está hecho con piedras de acarreo, sillares romanos. Muy cerca está el poblado, bueno, la ciudad de Morro de Mezquitilla, que ya fue fenicia, posteriormente romana. Esto está al lado. Pues de esa ciudad se trajeron estos sillares y lo utilizaron para hacer un molino que primero era harinero y después, pues seguramente, aquí vemos una torre fuerte, seguramente tendría una prensa, una viga de prensa, pero en primer lugar fue harinero hidráulico, seguramente con la acequia que se obtenía el agua del río de Algarrobo, Sayalonga. Eso está ahí, perdido. De hecho, yo presenté un escrito al Ayuntamiento de Algarrobo para que se protegiera y tengo que decir que ni me han llamado siquiera. Lo he hablado con los concejales en distintas ocasiones y ninguno me ha dicho, le he dicho, te damos el día que queráis. Nadie me ha dicho de ir conmigo a ver aquello. Y así está, es una pena, pero esto se va a perder. Cualquier día va a llegar allí un señor con una máquina, va a tirar esto, y es que esto es de un gran valor patrimonial. Es que no hay muchos edificios así en Mezquitilla. Se va uno que tiene. Bueno, este otro es una maravilla. Esto es un puente que está en una acequia del río, se toma el agua del río Rubite, pertenecía a la alquería de Rubite, una alquería desaparecida. Fijaros la construcción, aquí tendría seguramente en su época una tabla, hoy en día tiene una viga de hierro, eso ya allí, a eso no se riega, eso está abandonado, pero eso no lo conoce mucha gente. Yo lo conocí andando por allí y me encontré con este puente. Fijaros, aquí tenemos una imagen del regadío de Rubite, los bancales esto está todo abandonado, una verdadera maravilla. El puente, aquí vemos la zona, el canal impermeabilizado con mortero, maravilloso. Aquí vemos al final de este puente hay esta construcción que es de tapial andalusí, una construcción muy antigua, seguramente era un molino de aceite. Y aquí vemos, esto debería estar protegido, esto es una acequia andalusí, veis como dije, la tierra que se arroja a la parte exterior para que el agua no se desborde, y esto es yo creo que es la acequia andalusí de mayor extensión de nuestra zona. Pero fijaros que esto se ha bancalado para mangos. Yo esta fotografía la tomé hace unos años, no he vuelto a ir, pero ya no sé cómo estará, pero me temo que esto ya no existirá. Pero esto está bajo Salares, bajo el pueblo de Salares, un carril que hay de Salares que va hacia el río. Y esto, justo aquí arriba estaba la alquería de Rubite, hoy está desaparecida, tiene un molino precioso que también lo descubrimos cuando hicimos el libro de apeo de Aymalos. Y bueno, esto es alguno de los mapas que hemos hecho. Como dijimos, las alquerías tenían debajo su zona de riego. Bueno, pues la zona de riego de Batarsí, una alquería de Sayalonga, estaba bajo la alquería, llegaba hasta Algarrobo. Hemos descubierto que hay un molino, que le dicen en Algarrobo el molino de la Martina, que era el molino de harina de Batarsí. De hecho, el camino llega justamente al molino. También hemos hecho el mapa del camino, por donde iba el camino. Este sería el regadío de Zugeila, que está debajo. Zugeila es una alquería que está aquí, desaparecida, que pertenece al término municipal de Arenas, muy interesante, pero en una parcela privada. El Ayuntamiento de Arenas dejó que se construya, y para visitar aquello hay que saltar la valla, nunca mejor dicho, pero es un sitio maravilloso.
salía un camino y iba a su regadío. Bueno, pues hemos descubierto también cuál era el molino harinero que está bajo Sayalonga. O sea, el molino harinero de Zugeila, el molino que hay bajo el pueblo de Sayalonga. Vamos, eso está claro porque en el libro de apeo y repartimiento de Sayalonga se dice claramente. El de Adela, ¿no? El de Zugeila. Sí. Está bajo Sayalonga. Aquí vemos una imagen de la acequia de Corumbela, aquí tenemos otra imagen de otra acequia, esta está hormigonada, la acequia real de Canillas de Albaida. Es uno de los pocos casos, ya digo, que se conserva la acequia original. Esta acequia la hemos, bueno, ahora para el libro de apeos de Corumbela que estamos haciendo, ahora la hemos fotografiado, es una maravilla porque le dicen la acequia del Cerrillo, aquí hay como una especie de cerro, y han construido esta especie de acueducto aquí muy con unas piedras muy malamente construido, pero les sirve para llevar el agua a esta zona. Y esto, fijaros el canal, esto es muy antiguo, pero aquí sigue, ya no se utiliza, porque ya lo que hay son tuberías de PVC, pero fijaros que maravillosa construcción, esto igual, esto debería estar protegido. Pero de esto queda poco, lo que hay hoy en día es esto, la antigua acequia enterrada y ocupada por tuberías, y ya en muchos sitios ya no se puede ni pasar. Esta es parte del regadío de Corumbela. ¿Veis? Aquí tenemos otra de estas acequias de Rubite, que se conserva bastante bien, pero con el tubo de PVC ya, y otra imagen de la antigua que dijimos anteriormente, más amplificada. Bueno, ya vemos esta es la situación de la acequia. Ya en cuanto a cultivo, es muy interesante ver cómo el más importante era el trigo, o sea, el cultivo de regadío más importante era el trigo, el elemento básico de la dieta. Había morales y moreras. Yo siempre antes de estudiar esto, no sabía que los morales y las moreras se regaban, porque hacía que las hojas fueran más grandes, de mayor calidad, y todas se regaban, bueno, muchas, la mayor parte se regaban, había otras que estaban en medio de las viñas, pero se regaban con fuentes, con los ríos. También había hortalizas, eran después también muy importantes los albaricoques, le gustaban mucho los albaricoques, había en todos sitios, granados, naranjos, limones. Bueno, y aquí tengo que hablar de una novedad, una cosa que hemos descubierto hace pocos días, que la verdad es que me ha impresionado. En el apeo de Corumbela se habla de una higuera de las Indias, es una chumbera. O sea, fijaros la conexión del descubrimiento de América con los moriscos de Corumbela. O sea, en el año 1572 ya había dado tiempo para que viniera una higuera desde América y se plantara en Corumbela. O sea, que es una cosa que me sorprende mucho cómo los moriscos estaban tan relacionados, también participaron en el descubrimiento de América, ¿no? Ya utilizaban ahí los productos que se habían traído. La higuera de las Indias, me impresionó mucho, ¿no? Y bueno, ya para terminar este apartado hay que decir que el estado actual de la acequia antigua de la Sierra de Ventomí de desaparición casi total. La mayoría, como habéis visto, están entubadas, enterradas. Tan solo en las zonas menos productivas se conservan algunas en su trazado original. Es un desastre, esto es un desastre. Aquí nadie ha hecho nada, ni los ayuntamientos se han preocupado, ni la Junta de Andalucía, ni la Consejería de Cultura, nadie. Lo único que se ha preocupado un poquito, y está mal decirlo, pero ha sido la asociación Sarquí Malaca, porque ahora diremos lo que hemos hecho, ¿no? Para un poco recuperarla. Y bueno, ya para terminar, yo he llamado a este proyecto, a este apartado, Soñar el futuro, porque es que a mí me gustaría soñar con un futuro diferente a lo que ocurre actualmente. Considero que esto es un evento patrimonial de primer orden. Las acequias, las fuentes, ya vemos que ya existían en 1500 y venían de antes. Entonces es necesario, yo creo que es fundamental, que se proteja de manera integral. Todas las acequias de la comarca deberían estar protegidas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía debería protegerlas. En los PGOs, los planes generales de ordenación urbana, deberían estar protegidas, que no están protegidas. Si bien hay alguna protección de los regadíos, pero no hay ningún sitio, creo yo, donde se protejan las acequias. Ahí puede llegar uno y hacer lo que quiera con ellas. Pero claro, ¿cómo se protegen? Yo creo que no se le puede dejar a las comunidades regantes la responsabilidad, y las comunidades regantes, si no ven un interés monetario, no lo van a hacer. Entonces debería haber, desde mi punto de vista, una línea de ayuda, de subvenciones, por parte de la
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las comunidades regantes para conservar las acequias de una forma original o trazados, parte de ellas. Yo creo que esto sería un aliciente para que se pudieran proteger. Es decir, no solo basta prohibir, yo creo que es mucho más interesante dar beneficios, que las comunidades regantes vean que pueden tener unos ingresos anuales importantes y de esa manera las van a conservar. Y bueno, y una tercera parte de ese futuro sería poner en valor esta acequia histórica para dar a conocer su valor etnográfico. Si los ayuntamientos ven que eso tiene un valor económico, las van a conservar. Si la gente ve, por ejemplo, que al pueblo van a hacer la ruta, después se quedan a comer en los restaurantes, se quedan en las casas rurales, pues se le ve un interés y seguramente los empresarios van a reclamar a los ayuntamientos que conserven y que pongan más acequia en valor. No se va a poder hacer con todas porque hay muchas que pasan por zonas de cultivos que el agricultor mismo se va a quejar de que le están robando los aguacates. Habrá otros lugares que sí se podrá hacer. O las naranjas, ¿no? Bueno, es normal, sí pasa, pero a veces es verdad que también los visitantes somos poco respetuosos con el entorno por el que pasamos. Esto, bueno, ya se está haciendo digamos, algunos ejemplos, no son muy numerosos, pero por ejemplo en Canillas Aceituno se ha hecho la ruta del Saltillo y la comunidad de regantes ha dejado un pequeño trozo que el agua discurra en superficie. El resto va en tubería, pero ha dejado. En Arches se ha quedado una ruta que se llama de los Molinos, que ponen pasarela. Bueno, ahora hay que poner una pasarela y un puente colgante en todos sitios para hacerlo famoso, ¿no? Pero bueno, si la gente va y es respetuoso, pero le ponen calzada romana. A ver, en Canilla Albaida la calzada ni es romana, ni seguramente el romano hubo poco por allí. Es igual que el puente romano, todos los puentes son romanos. Ahora sabemos que no, igual que el mudéjar. Ya aquí en la asociación Sarquí-Malaca, aquí hay varios miembros de la asociación que estamos trabajando en que los alminares ya no son mudéjares. Sabemos que los alminares son almohades, lo de mudéjar es posterior y ya le hemos puesto por fin, nos han hecho caso, le hemos cambiado el nombre a los alminares, ya son ruta de los alminares y ahora estamos trabajando en una ruta del mudéjar propiamente dicha, que aquí está Antonio Manuel y Javier, que estamos trabajando en eso junto con la mancomunidad del municipio. Y bueno, esto sería un poco el camino tal vez que podríamos seguir, pero esto no es una utopía, es que esto ya se ha hecho. En Granada, la Alpujarra, es que hay por todos los pueblos tienen su ruta de la acequia. Por ejemplo, en Mecina Bombarón tienen esta ruta tan interesante, va mucha gente por allí a hacerla. Eso sirve para que las comunidades regantes mantengan la acequia y el ayuntamiento pone más interés, como sabe que va mucha gente, esa gente va a los bares después, se quedan los alojamientos rurales por la regla, ¿verdad? Esto es hay que ver el beneficio económico. Una de las más interesantes es la acequia del Poqueira, que está en la zona de Capileira, Campaneira, es una acequia maravillosa, ¿no? Las vistas que tiene. En Bérchules hay otro sendero que se llama de las acequias, es decir, que lo que proponemos aquí ya existe. No es una utopía, ¿por qué ellos la han hecho y nosotros no? Es verdad que esto es un poco... Es que seguramente no hay aquí ningún político que haya venido a ver esta conferencia. Espero que la vean por internet, que alguno me haga caso. Pero es verdad que los historiadores nos frustramos mucho. De hecho, no hace mucho fue a una jornada que se hizo en un pueblo aquí de la zona y yo intervine y dije, bueno, a ver, todo esto que estamos haciendo aquí es muy bonito, hablar de historia, digo, pero estamos hablando de patrimonio y después se está cayendo, nadie hace nada, los ayuntamientos no hacen nada. Bueno, pues el alcalde se enfadó conmigo, me dijo que no era aquel momento de hacer mi intervención. Digo, a ver, yo hablé respetuosamente y dije que está muy bien que vengamos aquí a hablar de esto, de acequias, pero si después no se protegen, o las fuentes estas no se protegen, ¿de qué sirve que vengamos a hablar de esto? Los responsables políticos deben proteger este patrimonio, porque no se va a perder. Nosotros como asociación, o ustedes aquí, pues gracias a que han venido aquí, pues seguramente ya conocerán el patrimonio que tenemos, y si hablan con algún político le podrán decir, arregla la acequia de tu pueblo, pero si es la única opción, que las asociaciones como Sarquí, Malaca y otras personas, hay que hablar muy bien de los colectivos ecologistas, no nos podemos olvidar que si la Sarquía es lo que es y no es
es un pueblo con algunas zonas verdes, es por las asociaciones ecologistas. Si no se hubiera parado la construcción, digamos, construir con sentido y legalmente está bien, pero construir en cualquier sitio, pues eso, la Sarquía se hubiera llenado de casas por todos lados. Entonces, gracias a que es un poco de sentido común, pues hoy en día tenemos algo. Pues en este tema hay que hacer lo mismo. Bueno, y ya para finalizar, pues decir que se puede conseguir, que ya se ha hecho, en la Alpujarra Granadina se declaró todo este patrimonio como bien de interés cultural y la asociación Sarquía y Malaca ya presentó una solicitud para que se declarara BIC todo este patrimonio. Muy compleja, no nos han hecho mucho caso, también hay que decir, y bueno, pero seguiremos trabajando. Y sin más, gracias por su atención.